hacer las preguntas. Así establecido las reglas de juego. Doctor Pozo, bienvenido, tiene la palabra. Bueno, te agradezco. Señor presidente, distinguidos asambleístas, miembros de esta comisión, asambleístas presentes, miembros de la defensa del señor presidente, público presente, muy buenas tardes. Comparezco convocado por esta distinguida comisión, dispuesto a atender las preguntas que los miembros de esta comisión, los interpelantes y la defensa tengan respecto del cargo que se imputa al señor presidente. Si bien no tenía previsto una intervención, ni voy a utilizar 30 minutos para ello, me voy a limitar a indicar que al señor presidente se le acusa por un contrato firmado en el 2018, renovado en el 2020, cuyas supuestas irregularidades en la administración de este mismo gobierno denunció en el año 2021, sobre la que la Contraloría emitió recomendaciones en un examen sobre la administración pasada, que fueron aplicadas integralmente en el año 2022 y generaron utilidades de más de 180 millones de dólares en una empresa que venía registrando pérdidas en los gobiernos anteriores. Creo que es importante aclarar respecto de las acusaciones y las premisas falsas, manifiestamente falsas, en las que se asienta la acusación, irlas desvirtuando una por una. Que el presidente Lasso concentró poderes en ENCO mediante el decreto ejecutivo número 163, falso. La ley es clara, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que fue introducida mediante ley reformatoria presentada en la administración del presidente Correa y publicada en el registro oficial el 19 de mayo de 2017, pocos días antes del cambio de gobierno, estableció la conformación del directorio de las empresas públicas, disponiendo que el presidente de ENCO sea el presidente de su directorio. Que Lasso cambió la conformación del directorio de ENCO. Falso. El presidente jamás emitió ningún decreto que modifique la conformación del directorio de ENCO. La conformación del directorio de ENCO está establecida claramente en el decreto 1051 del 14 de mayo de 2020. Y recalco que además, en el gobierno del presidente Moreno, se observó el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en las designaciones constantes en los decretos 62, 243, y se inobservó, haciendo una interpretación extensiva del artículo 45 del COA, en el decreto 462. Que el señor Luque gerenciaba las empresas públicas. Falso también. Falso. La presidencia de ENCO es distinta de la gerencia. Y esta, a su vez, es distinta de los directorios de cada empresa pública. Pueden revisar los artículos 6, 10, 15 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. El presidente, conforme el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas, tiene la obligación de nombrar un delegado a su directorio, que lo preside, conforme el artículo 7 ya referido, pero no nombra al gerente. Y además, los directorios de las empresas públicas son distintos del directorio de ENCO, cada una de ellas con su distinta conformación. Las empresas públicas son independientes, incluso del presupuesto general del Estado. Que el informe del señor Verde Soto habla de una estructura de corrupción, creo que él se ha cansado de reiterar que estableció hipótesis, únicamente hipótesis teóricas,
que vale decir son posibles en cualquier gobierno de cualquier país, en cualquier entidad, pero no establece ningún hecho concreto ni una estructura en particular. Que la Contraloría estableció un perjuicio de 6 millones de dólares en el contrato de Amazonas Tankers, que, como bien dijo el exsecretario Verde Soto, no fue objeto de su informe. Falso también. La Contraloría, primero, no recomendó terminar ningún contrato, no estableció ningún tipo de responsabilidad penal, y el examen lo hizo sobre un contrato suscrito y ejecutado en un periodo presidencial anterior. ¿Qué hizo la Contraloría? Recomendaciones sobre control de ingresos para una evaluación técnica, que fueron acatadas e implementadas y se pueden ver en los resultados positivos que tiene la empresa pública Flopec. Que Flopec firmó un nuevo contrato con Amazonas Tankers en julio de 2022. Falso, falso. La Flopec no ha firmado ningún contrato en esa fecha, ni ha firmado un nuevo contrato con Amazonas Tankers. Que el exgerente Estupiñán fue separado por intentar terminar el contrato con Amazonas Tankers, también falso. Estupiñán, conforme constan en las actas del directorio, fue separado por no presentar los informes económicos que le requería la ley y el directorio. Y Estupiñán, como bien lo ha reconocido posteriormente, se retractó de dicha terminación 2 días después. ¿Por qué? Porque no contaba con autorización de la Procuraduría, porque este contrato preveía arbitraje internacional y una terminación unilateral anticipada generaba un contingente de arbitraje internacional. Que el exgerente Estupiñán advirtió a Lasso, pero no recibió respuesta, también es falso. La carta de Estupiñán, ingresada ya cuando no era gerente de Flopec, fue oportunamente atendida y reasignada conforme las normas que rigen a este tipo de comunicaciones ciudadanas a los funcionarios a cuyas competencias les correspondía: ministro del ramo, empresa pública Flopec, directorio de DENCO. Y esta carta fue respondida por la nueva gerencia, que tenía sus observaciones y su propia apreciación al respecto de este contrato. Y finalmente, que Lasso no denunció ni hizo nada respecto de Flopec, también es falso. No han reparado los acusadores ni la opinión pública que el 20 de septiembre de 2021 la administración de Flopec, considerando que este examen especial de la Contraloría en curso trataba de un periodo anterior, presentó una denuncia en la Fiscalía, que se tramita desde entonces. Flopec renegoció condiciones y redefinió condiciones en el caso de Amazonas Tankers, aplicó las recomendaciones de la Contraloría y Flopec hoy tiene utilidades récord. Reitero, al presidente Guillermo Lasso injustamente se le acusa de peculado en Flopec por un contrato firmado en el año 2018 bajo otra presidencia, renovado en 2020 bajo otra presidencia, que su propio gobierno denunció, sobre el que aplicó correcciones conforme los informes de la Contraloría en el año 2020 y generó utilidades de más de 180 millones de dólares en una empresa que venía generando pérdidas. Con esto, reitero en mi intervención que no se cumplen bajo ningún concepto, a mi criterio, los requisitos para que este juicio proceda. Estoy atento a responder cuanta pregunta sea necesaria conforme el dictamen de la Corte Constitucional respecto del cargo acusado. Quedo enteramente a la disposición de los señores asambleístas. Muchas gracias por su participación. Vamos a ir en orden. Primero las damas. Vamos con la colega asambleísta Mireya Pazmiño, por favor, el micrófono. Muchas gracias, señor presidente. De igual manera, al señor Fabián Pozo, mis siguientes preguntas. Señor Pozo, en el gobierno de Lenín Moreno,
quién presidía el directorio de cada una de las empresas públicas. ¿Quién presidía el directorio de Flopec en el gobierno de Lenín Moreno? En el gobierno del presidente Moreno, decreto 62, artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas 462, Públicas. 462. No, decreto. voy a responder la pregunta si me permite. Sí. Gracias. ENCO. Decreto 243, ENCO. Posteriormente, decreto 1051, dispuso la que lo presida un delegado del ministro del ramo. Muchas gracias. 462, perdón. Es lo que le corregía, señor secretario. Por favor, señor presidente, si me permite, a través de secretaría se dé lectura el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Con mucho gusto, señor secretario, atienda el pedido de la señora asambleísta. Si no lo tiene, lo puedo dar lectura yo. Artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Presidencia del directorio. En las empresas públicas creadas por la función ejecutiva, las funciones de presidenta o presidente del directorio las ejercerá el ministerio del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente. En las empresas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados, la Hasta ahí presidenta... está bien, porque nos interesa de las empresas públicas. Como usted acaba de dar lectura, señor secretario, y gracias al señor presidente, artículo 8, título tiene presidencia del directorio, y claramente usted lo establece que en el decreto 462 del ex presidente Lenín Moreno lo presidía el ministro del ramo. ¿Por qué ahora se van por encima de la ley? Y en el decreto 163 solo le consideran el artículo 7, que es la constitución del directorio, más no nombrar como presidente de todos los directorios. ¿Por qué omiten el artículo 8 de la Ley Orgánica de las Empresas Públicas? Con todo gusto respondo su pregunta, asambleísta. Cuando existe una antinomia, es decir, una contradicción entre normas, igualmente especiales, como es el caso de la Ley de Empresas Públicas, prevalece la norma posterior sobre la norma anterior. Criterios de interpretación, introducción al derecho, primer año de derecho. En el caso concreto, la ley reformatoria a las leyes que rigen el sector público, propuesta por el señor presidente Rafael Correa Delgado, enviada al registro oficial por la señora asambleísta, presidente de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, 19 de mayo de 2017, indica, capítulo 2, reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, artículo 14, sustitúyase la letra A del artículo 7 por la siguiente: A, para el caso de las empresas creadas por la función ejecutiva, 1. La o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá. El artículo 8 al que usted ha hecho referencia y se ha dado lectura corresponde al año 2009. Al existir una aparente contradicción entre normas de igual jerarquía, igualmente especiales, prevalece la norma posterior, más aún cuando la ley reformatoria a las leyes que rigen el sector público, promulgada el 19 de mayo de 2017, contiene una disposición derogatoria en la que indica que todas las normas que se contrapongan a lo previsto en esta ley se entienden derogadas. En consecuencia, procede a aplicar el artículo 7, reformado el 19 de mayo de 2017. Ahora, ¿por qué lo habrá considerado el señor presidente Moreno dejar de aplicar el artículo 7 que venía aplicando en sus decretos, que les leí hace un momento, y pasar a aplicar el artículo 8 posteriormente? Está en la motivación de ese decreto, motivación que considero equivocada, porque este decreto lo que dice es: el artículo 45 del COA permite al Ejecutivo reformar y modificar, como a bien le plazca prácticamente, la conformación de las instituciones del sector público.
Si bien este artículo 45 del COA sí permite modificar, por ejemplo, ministerios, secretarías que dependan del Ejecutivo, entre otras, nunca podría esa facultad de modificar las instituciones respecto del Ejecutivo pasar por encima de una ley orgánica. Por esto, en este caso, al existir una norma expresa, igualmente posterior, igualmente especial, pero posterior al artículo 8, que reforma el artículo 7 y entra en contradicción con el mismo, y una disposición derogatoria que dice que todo lo que se contraponga a esa ley reformatoria se entiende derogado, claramente la única norma aplicable es el artículo 7, reformado en 19 de mayo de 2017. Tenemos nosotros claramente en el capítulo 1 del directorio, dice lo siguiente, artículo 7, integración. El directorio de las empresas estarán integradas está especificando quiénes van a integrar. Y en el artículo 8 dice quién va a presidir ese directorio. No creo que haya aquí contraposición de normas, ni tampoco, como usted lo mencionaba, que hay una reforma antes de lo que está la norma del artículo número 8. Creo que el señor expresidente Lenín Moreno consideró y respetó la ley orgánica de las empresas públicas. ¿Por qué? Me gustaría que el señor secretario, de igual manera, con su autorización, señor presidente, dé lectura al artículo 154 de la Constitución. Proceda, señor secretario, conforme lo solicitado. Con su autorización, artículo 154, Constitución de la República del Ecuador. A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político. Hasta aquí la lectura. Muchas gracias. Entonces, como usted acaba de decir, su antinomía es la base para darle todo el poder a Luque sobre las empresas públicas, dejando a un lado el artículo número 8 que está vigente. Y como lo acaba de decir, el artículo 8 también respeta lo que dice la Constitución en su artículo 154. Por ende, quien ha delegado y quien tiene toda la responsabilidad de responder políticamente al país es el señor Guillermo Lasso Mendoza, por dejar de lado y no obedecer a lo que dice el artículo 8 de la Ley de Empresas Públicas. Siguiente pregunta. Al ser el secretario jurídico de la Presidencia desde mayo del 2021 hasta enero del 2023, ¿conoce quién realizó el borrador del decreto presidencial número 163? Conforme las facultades que me corresponden, conforme el Estatuto Orgánico de la Presidencia, los borradores de los decretos son elaborados por la Secretaría Jurídica, de la que yo fui titular hasta el 9 de febrero. ¿Conoció usted al señor Mauricio Jim? Sí. ¿Estuvo bajo su mando durante el periodo en el que ejerció la función como secretario jurídico de la Presidencia? El señor Guim fue subsecretario de Asuntos de Regulación, si no mal recuerdo, hasta el mes de septiembre del año anterior. ¿El presidente de la República pidió algún seguimiento o que se realice algún informe sobre las aparentes anomalías que se presentaban en la empresa pública Flopec? No que yo recuerde. Que quede sentado nada más en actas, señor presidente, que en el decreto 163 del 18 de agosto del 2021 no existe ninguna antimonía. Claramente está especificado para qué es el artículo número 7 y para qué es el artículo número 8. También no interprete o no enrede lo que dice claramente el artículo 8, que está vigente actualmente, no está derogado ese artículo. De igual manera, a los señores abogados, a quienes están aquí presentes, el artículo número 8 para nombrar presidente del directorio sigue vigente, no está derogado. Eso nada más. Permítame aclarar. Hasta aquí por favor. La ley orgánica reformatoria, las leyes que rigen el sector público, tiene una disposición derogatoria.
Toda disposición que se contraponga, por ejemplo, al artículo 14 de dicha ley, se encuentra derogada expresamente y no tácitamente. Y creo que el Código Civil es claro al decir que lo amable u odioso de una disposición legal no debe ser considerado para su interpretación o análisis, peor aún omitido. Y el artículo 7, en la parte que usted no leyó, dice claramente: la o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegado o delegada permanente, quien los presidirá. No podemos omitir que dice quién los presidirá. El tenor literal de la ley no debe ser desatendido, peor aún en el seno de la Casa Legislativa. Según lo que usted acaba de mencionar, entonces, ¿por qué el expresidente Lenín Moreno aplicó el artículo número 8 y no el número 7? Como le he explicado, por una interpretación extensiva del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, que podrán apreciar en la lectura del decreto al que usted se refiere. Pero si usted dice que existe una antinomía, ¿por qué nosotros ponemos en discusión, dándole el artículo número 7, que es para integración, el artículo número 8, que es para la presidencia? Y usted está diciendo que el presidente tuvo la consideración de ese otro número, de ese otro artículo. Sí sabemos que ya existió jurisprudencia con lo que hizo el señor Lenín Moreno en el decreto 462. Conforme a las clases de introducción al derecho, existen antinomias reales y antinomias aparentes. Las antinomias reales es cuando existe una verdadera contradicción entre las normas, las aparentes cuando existe una, valga la redundancia, apariencia de contradicción. En este caso, existe una apariencia de contradicción que es zanjada por la disposición derogatoria de la ley reformatoria de las leyes que rigen el sector público del 19 de mayo de 2017. Bueno, solamente Terminamos que quede el claro tiempo, que por esta favor. interpretación antojadiza es para darle todo el poder al señor Hernán Luque Lecaro. Terminamos el Muchas gracias. tiempo. Corresponde al distinguido colega asambleísta Pedro Zapata, por favor. Adelante. Muchas gracias, presidente. Doctor Pozo, buenas noches nuevamente con todos. Estaba atento a su exposición y es evidente que usted está haciendo lo que le correspondería hacer a un exfuncionario de la Presidencia de la República. Y negar todo lo que, no solamente ya la Asamblea, ha dicho que hay una responsabilidad política del señor presidente de la República respecto a indicios de peculado. La propia Corte Constitucional admitió precisamente este juicio político, porque en las pruebas que presentaron y que presentamos nosotros como solicitantes del juicio político, encontró hechos que revelaban aquello. Por eso es lo que usted manifiesta está bien. Solo recuerdo algo, el doctor Verde Soto que estuvo aquí y habló de alertas, ¿no? Y las alertas son en lo público tienen que cumplirse y seguirse el trámite que debe corresponder a todo servidor público. He dicho algo de la Contraloría General del Estado, también aquí vendrá a comparecer el Contralor para que manifieste también en la comparecencia su verdad. No vaya a ser que existía un borrador de informe que precisamente revelaba de que podría haber responsabilidad penal en el informe de la Contraloría. Pero en fin, yo solamente quiero preguntarle dos cosas. Primero, precisamente en referencia a los decretos ejecutivos, donde el presidente de la República nombra autoridades de su gabinete o aquellas que por competencia le corresponde, indique aquí en esta sala si es que hay alguna normativa expresa, existe alguna normativa expresa de selección que se siga en la presidencia de la República. Doctor Pozo. De conformidad con el artículo 147, me parece, numeral 9 de la Constitución, es facultad del presidente designar y remover a los ministros, secretarios de Estado y cuanto funcionario la ley le designe su nominación.
Y esto varía de cargo a cargo. Hay cargos que requieren ciertos requisitos, hay otros que son enteramente discrecionales y no requieren un requisito específico. La segunda pregunta. ¿Por qué razón o razones usted renunció a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República? Conforme fue expresado en mi carta de renuncia, al igual que varios miembros de la administración del presidente, consideramos que luego de los resultados de la consulta popular era necesario abrir espacios para que otros liderazgos pues, tomen la posta en este tema. Mi carta de renuncia es pública. Gracias. Tiene la palabra el señor asambleísta Fajardo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor Pozo. Por favor, sírvase responder a las siguientes preguntas. Usted, como exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, tuvo pleno conocimiento de la información proporcionada por el vicealmirante Johnny Estupiñán. Esto fue puesto en conocimiento del presidente el 22 de marzo del 2022. En este sentido, quisiéramos saber, por favor, qué acciones se le dio por parte del presidente, o tal vez se le dijo de que ponga la denuncia respectiva para tratar de evitar todo este tema de corrupción que se daba en Flopec. Señor asambleísta, muchas gracias. La renuncia y remoción del señor Estupiñán, conforme consta en las actas del directorio, corresponde al no haber entregado informes económicos y financieros que le eran requeridos conforme la ley y los estatutos de la compañía. En cuanto a las comunicaciones, déjeme decirle que las comunicaciones que son presentadas en la presidencia, ingresadas por ventanilla de atención ciudadana, están regladas. Hay un acuerdo no recuerdo el número exactamente, pero es del año 2020, que determina cómo se deben tratar estas comunicaciones, porque se reciben muchas, se reciben más de 50 o 100 comunicaciones al día. Estas son tratadas por la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, quien es la que las asigna a las entidades competentes, y entiendo que en el caso de la carta del señor Estupiñán, fue reasignada en su momento al ministro de Energía y Minas, al gerente de ENCO o al presidente de ENCO, y algo más, no recuerdo, pero fue reasignada prácticamente de forma inmediata a la gerencia de Flopec, seguramente. Y fue posteriormente respondida y atendida por ellos. Mal podría pretenderse que de las casi 13.000 o 14.000 comunicaciones ciudadanas que entran a la ventanilla de atención ciudadana de la presidencia, todas las atienda presencialmente el señor presidente. Es decir, doctor, usted no tuvo conocimiento de este informe del señor Johnny Estupiñán. Que yo recuerde, no. Tal vez alguna acción por parte del señor presidente cuando ya tuvo conocimiento de este informe para tratar de evitar todo este entramado de corrupción. Conforme indicado, la comunicación del señor Estupiñán fue inmediatamente reasignada por el señor presidente, o ventanilla de atención ciudadana, a las carteras de Estado correspondientes, y hasta de lo que conozco, Flopec le respondió al señor Estupiñán. Dentro de sus funciones que usted ejercía estaba la de elaborar los decretos ejecutivos. ¿Usted elaboró el decreto ejecutivo 163? He respondido ya a esa pregunta. Competencia de la Secretaría, elaborar los borradores para consideración del señor presidente. Es correcto. ¿Quién le pidió elaborar este informe? Creo que en su momento era necesario cumplir con el artículo 7 de la ley, que no estaba siendo cumplido. ¿Cuál sería el criterio jurídico para emitir este decreto ejecutivo? Conforme lo expuesto, el artículo 7 de la ley es una norma orgánica de empresas públicas, una norma vinculante vigente posterior a la ley orgánica de empresas públicas, que tiene el artículo 8. Esta ley reformatoria tiene una disposición derogatoria expresa y consideramos que esa norma no estaba siendo atendida. Era la obligación, la principal obligación, artículo 147, número 1 de la Constitución, cumplir y hacer cumplir la ley, en el caso del señor presidente. Y en este caso, creo que era importante hacer cumplir la ley, más allá de las consideraciones que se pueden tener respecto de la
definición o no de la existencia de una empresa coordinadora de empresas públicas, una especie de holding consolidador que permite tener visibilidad de información, que no administra las empresas públicas, esto es importante aclararlo también, se puede debatir sobre su conveniencia o no, pero la ley es la ley. Si la ley dice que el presidente tiene que nombrar un presidente, un delegado del directorio de ENCO, que presidirá los directorios, la ley tiene que cumplirse y es nuestra obligación. Tal vez hubo algún tipo de advertencia de que era peligroso, de que se concentre todo el poder en una sola persona, o no hubo ninguna advertencia. Creo que debo hacer una consideración previa a su respuesta, porque la misma parte de una asunción, y es decir, que ENCO concentra cosas, y esto no necesariamente es así. Creo que existe una confusión generalizada entre el directorio de ENCO y los directorios de las empresas públicas. Dicho de otra forma, el directorio de ENCO es una cosa que no interviene, no administra y no ejecuta el presupuesto de las empresas públicas, y otra son los directorios de cada una de las cerca de 20 empresas públicas, que tienen además la presencia en la mayor parte de casos, un delegado de la Secretaría de Planificación y un ministro del ramo afín. Algunas tienen incluso 5 miembros, no recuerdo exactamente cuáles, pero existiendo primero una gerencia, que es la que ejecuta, contrata, administra, luego un directorio de la empresa pública que supervisa, hace designaciones y nombra a los gerentes, cuyo presidente es también el presidente del directorio de ENCO, y luego tiene a ENCO, que es una empresa coordinadora, una especie de holding que consolida información y balances, cosa que es útil en la administración pública, que no tiene o no debería tener interferencia o inferencia en los nombramientos y la gestión del día a día, que como he explicado, corresponde primero al gerente de la empresa pública, luego al directorio de la empresa pública y sobre ello el directorio de ENCO. Por esto yo creo que su pregunta parte de una afirmación que no necesariamente es verdadera, respecto de concentración. Al contrario, podría leerse como distintos niveles jerárquicos. Sin embargo, no creo que exista tal concentración. Sin embargo, es debatible, como toda conformación estatal, la existencia de uno u otro ministerio, una u otra empresa pública. Ese es un debate de política pública. Mi última pregunta, por favor. ¿Usted conoce tal vez si es que el señor Hernán Luque Lecaro puso en conocimiento del señor presidente de la República justamente esta distracción de fondos públicos que se estaba dando en la empresa pública Flopec? Desconozco. No más preguntas, muchas gracias. Tiene la palabra la colega asambleísta Veloz. Adelante. Muchas gracias, señor presidente encargada. Buenas tardes, doctor Fabián Pozo. Quisiera preguntarle qué cargos ocupó usted en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Única y exclusivamente secretario jurídico de la presidencia. ¿Cuáles fueron los méritos profesionales que llevaron a que usted sea secretario jurídico de la presidencia de la República? Creo que eso debe preguntarle al señor presidente. Sin embargo, siendo un cargo de designación del señor presidente, tuve el honor de ser designado por él, servirle al país y servirle a su administración. No me gusta hablar sobre mi carrera. Yo creo que respecto a mi formación académica, mi currículum es público. Soy abogado, graduado con honores en la Universidad de la SUAY, con mucho orgullo. Soy máster en Derecho por la Universidad de California en Berkeley. He sido profesor universitario de varias universidades, la Universidad de Cuenca, la UES, la UDLA, entre otras. Creo que mi especialización en el área administrativa, y como lo conocen quienes me conocen, es los asuntos regulatorios y particularmente el derecho de la competencia y competencia desleal. Doctor Fabián Pozo, quisiera que nos explique jurídica y detalladamente por qué en el decreto 163 ustedes eliminaron los requisitos de conocimiento y experiencia para los miembros del directorio de las empresas públicas. El decreto no establece, ni el decreto anterior lo establecía, un parámetro específico que yo recuerde.
El cargo de delegado del presidente y las delegaciones están regladas en otros cuerpos jurídicos y las delegaciones se pueden hacer a funcionarios o no funcionarios públicos, que en este caso, creo yo, se requiere un perfil gerencial que conozca y que pueda manejar información consolidada de un holding empresarial. Ustedes aquí en el decreto, en el 163, transcriben lo que reposa en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, solo el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, pero omiten dentro de ese decreto agregar el párrafo siguiente. Y usted acabó de decir en las preguntas de uno de mis colegas legisladores que es obligación transcribir textualmente lo que dice una ley. Por eso nos asombra que en el decreto 163 solamente se hayan transcrito los 3 numerales y no los párrafos siguientes. Creo que, asambleísta, para dar respuesta a su pregunta, el artículo 7 de la ley y en la pirámide normativa, la ley prevalece sobre un reglamento, la ley prevalece sobre un nombramiento. El artículo 7 de la ley está vigente, no hay necesidad de reiterar lo que en la ley está y es aplicable. Lo que sí hay que hacer es aplicar la ley. ¿Usted considera que la modificación realizada en el decreto ejecutivo 163 tenía la intención de favorecer la designación del señor Hernán Luque Lecaro como presidente de ENCO, que a su vez es miembro del directorio de Flopet? De ninguna manera. ¿Es usted consciente que con la modificación del decreto número 163 indujo al presidente de la República a arrogarse funciones propias de la función legislativa previstas en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución, y porque esto es facultad para modificar leyes únicamente del Parlamento ecuatoriano, no a través de un decreto? De ninguna manera. He respondido ya que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas es una norma posterior, igualmente especial, que prevalece sobre el artículo 8, derogado por la disposición derogatoria de la Ley Reformatoria de las Leyes que rigen el sector público, de 19 de mayo de 2017, propuesta por el señor presidente Rafael Correa, enviada al registro oficial por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y que venía siendo acatada posteriormente. ¿Conoce usted al señor Hugo Aguiar? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo lo conoce? Desde aproximadamente 2 años. ¿Qué funciones cumplió el señor Hugo Aguiar mientras fue asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia? Abogado. ¿Cumplió funciones en esa dependencia entonces? Sí, he contestado ya. Finalmente, este es mi pliego de preguntas, pero sí quiero hacer énfasis en lo siguiente, por la introducción que hizo el doctor Pozo. Este juicio político no es sobre un contrato, es sobre la responsabilidad política que tiene el presidente de la República, porque él conoció y se le alertó de distintas maneras de las irregularidades y de los actos de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopet, y no hizo absolutamente nada. Posteriormente, en el párrafo 19 de la Corte Constitucional, dice: el juicio político no tiene como objetivo la determinación de la responsabilidad penal, administrativa o civil, y dice que se supone del convencimiento político por la que se le encausa al presidente de la República. Posteriormente, quiero decir que es falso que el presidente de la República haya puesto alguna denuncia en la Fiscalía General del Estado o un funcionario de Estado, de acuerdo a la certificación emitida por la señora Fiscal General Diana Salazar con fecha 16 de marzo del 2023, en la que certifica que el presidente de la República no ha denunciado ni ha solicitado que se inicie una investigación a los exfuncionarios. ¿Por qué nos hemos referido a los decretos? En el decreto 107 se designa al señor Hernán Luque Lecaro como delegado del presidente para presidir el directorio de las empresas públicas de ENCO, con fecha 12 de julio del 2021. De los audios que se revelan por el medio de comunicación La Posta, se escucha al señor Hernán Luque con el señor Rubén Cherres hablar que llevarse la plata de Flopet es fácil, que es una mina de oro
y que esta plata se la pueden llevar en sacos y trasladarla a Andorra, que es un paraíso fiscal. ¿Por qué se allana el camino para que el señor Hernán Luque Lecaro presida el directorio esté en ENCO y también sea parte del directorio de Flopet? Porque en el decreto 163, que está aquí, se omite poner los requisitos de conocimiento y de experiencia, porque el señor Hernán Luque no tenía ni el requisito de conocimiento ni el requisito de experiencia, y lo único que él tenía era que trabajaba 20 años, que trabajó por 20 años para el Banco de Guayaquil, según lo manifestado por la superintendenta de bancos. No tenía conocimiento. Por lo tanto, en ese decreto, en el 163, allanan el camino para que el señor Luque Lecaro pueda presidir ENCO y este señor pueda cometer estos actos de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopet. En casos excepcionales, dice el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas, los párrafos siguientes que omitieron en el decreto, en casos excepcionales, la Presidenta o Presidenta de la República podrá disponer mediante decreto ejecutivo que en su integración se contemple un miembro permanente adicional con los mismos derechos y obligaciones que los demás. Las y los delegados permanentes y la o el designado por la Presidenta o Presidente de la República deberán acreditar conocimiento y experiencia en el área correspondiente a la actividad de la empresa. Los demás requisitos para la designación se establecerán en el respectivo decreto ejecutivo. No tenía ni el requisito de conocimiento ni el requisito de experiencia. Por lo tanto, también quiero cerrar esto, que de forma maliciosa omitieron incluir esto en el decreto para allanar el camino para que el señor Luque Lecaro pueda presidir ENCO y a través de eso pueda también ser parte de los directorios de las empresas públicas, y de esa forma se permitió la distracción de fondos públicos para beneficiar a un proveedor del Estado y para beneficiar a terceros. Gracias. Si me permite contestar. Adelante, doctor. Creo que uno tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos. Uno tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Y este requisito lógico, como analiza el dictamen de la Corte Constitucional, obliga a rechazar las inferencias que son manifiestamente ilógicas. La asambleísta ha mencionado y ha hecho una inferencia manifiestamente ilógica. Al momento de decir que el decreto 163 allana la designación realizada con el decreto 107, no es lógico que el decreto 163 allane el 107. Es manifiestamente ilógico y me permito decirlo con todo el respeto asambleísta. Respecto de lo demás, usted tiene derecho a su libre opinión. Muchas gracias. Estamos terminando. ¿Tiene alguna inquietud más? Solo quiero cerrar diciendo que claro que allana, porque cuando emiten el decreto 107 para nombrar al señor Hernán Luque Lecaro, en ese momento le designan y no tiene el conocimiento ni la experiencia, que son requisitos para poder estar al frente de una empresa pública y administrar esa empresa. Acto seguido, hacen el decreto 163, en el cual mutilan el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Gracias. Le concedemos la palabra al doctor Neira para que pueda formular las inquietudes al doctor Pozo. Buenas tardes, doctor Fabián Pozo. Edgar Neira, abogado del presidente de la República, le formular algunas preguntas. ¿Podría usted, por favor, explicar desde el punto de vista jurídico por qué un decreto no ha de reproducir una norma completa de la ley precedentes con todas las normas de la Constitución o de un convenio internacional? Muchas gracias y buenas noches, doctor. Creo que es un principio general y un principio constitucional. Primero la eficiencia y luego la economía. Y además la cercanía de los textos con el ciudadano. Recuerdo que emitimos inclusive un decreto respecto a este tema en algún momento. No recuerdo su número, pero es nuestra obligación cuando hacemos normas
y más aún cuando hacemos actos discrecionales, digamos, decretos, actos administrativos, comunicaciones, oficios, tratar de ser claros y no innecesariamente reiterativos. Un vicio de la administración pública por mucho tiempo fue citar un conjunto enorme de normas constitucionales, legales, etcétera, sin explicar por qué aplican al caso, o citarlas simplemente por el hecho de reproducir documentos extensos, cuando la ley además se presume conocida por todos, conforme indica el Código Civil. Si existe una norma legal, como es en este caso, se presume conocida desde su promulgación en el registro oficial, que en este caso, como indiqué, ocurrió en mayo de 2017 por solicitud de la entonces presidenta de la Asamblea Nacional. No existe ninguna obligación, al contrario, de citar la totalidad de una norma en otra y así sucesivamente. Muchas gracias por esa clase de derecho, doctor Pozo. Quiero hacerle una segunda pregunta. Esta relacionada ya con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, un tema que usted ha desarrollado, en cuyo artículo 11, numeral 5, el legislador le ha reconocido al directorio de todas las empresas públicas iniciar las acciones legales en contra de ex administradores por los actos y contratos que estos ex administradores suscriben. La pregunta que le quiero formular a usted es si es que ha habido en Flopec PP un ex administrador que ha suscrito contratos que violan la ley, ¿a quién le corresponde presentar denuncias a la Fiscalía o iniciar las acciones legales de conformidad con esta norma? Con gusto respondo, doctor. En efecto, conforme las facultades de las gerencias establecidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de las mismas es su gerente. Si es que, como en el presente caso, existió o se presume que existieron irregularidades en una administración pasada, como es el caso del informe de Contraloría que se refiere al año 2020, le correspondía al gerente, representante legal de la empresa pública, iniciar acciones legales al respecto. Muy bien. El día 3 de marzo de 2022, el señor presidente de la República emite una carta dirigida a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, en la que le dice lo siguiente. Voy a permitirme, con la venia del señor presidente, dar lectura al párrafo específico. Adelante. Sí. Como es de público conocimiento, he informado al país a través de los medios de comunicación que mi gobierno ha detectado posibles irregularidades graves en múltiples contratos relativos a la compra y venta de petróleo, su transporte e intermediación, así como su vinculación con contratos de financiamiento suscritos en administraciones pasadas. Y finalmente, en la parte pertinente dice: por ello, pongo en su conocimiento la documentación adjunta a efectos de que en el ejercicio de sus competencias constitucionales pueda investigar y analizar qué delitos se han cometido y se pueda determinar a sus responsables. Este documento lleva fecha 3 de marzo de 2022 con constancia de recepción 21 de marzo de 2022. ¿Considera usted, desde el punto de vista jurídico, que esto constituye una información que el presidente entrega a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes? Es correcto, doctor. Corresponde a una noticia del delito. Muy bien. Pero 4 meses antes, la administración de FLOP, cuando se encontraba en la gerencia general subrogante, señora Pilar Ferri, se presenta en la Fiscalía General del Estado una denuncia para dar a conocer a la Fiscal General del Estado la posible comisión de un delito de peculado en la empresa Flopec en relación con un contrato con Pool Amazonas Tankers Flop. Quisiera yo preguntarle a usted, ¿es que usted ha tenido conocimiento de la existencia de esta denuncia presentada en Fiscalía respecto del contrato? He conocido posteriormente al respecto. Muy bien. Aclarados estos temas, quiero
a partir de esta denuncia presentada el 8 de septiembre de 2021 y de la comunicación dirigida a la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, marzo de 2022, ¿usted podría concluir que el presidente de la República tomó acciones respecto de este tema concreto de los contratos Time Charter con Amazonas Tanker Pool? Correctamente, considerando además que la documentación remitida en la carta que usted hace referencia se refiere a una serie de documentos de administraciones pasadas relacionadas al transporte y comercialización de petróleo, la intermediación petrolera en concreto. Gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Con relación a un hecho concreto que motiva la acusación política de supuesto peculado contra del primer mandatario, se indica que el señor Johnny Estupiñán presentó una comunicación al presidente de la República que ésta no fue atendida. Creo que es muy importante en su experiencia como exsecretario jurídico de la presidencia que usted explique cuál es el procedimiento, el tratamiento que reciben las comunicaciones que recibe la presidencia de la República como las del señor Johnny Estupiñán. ¿Qué tratamiento recibe? Si existe una normativa que regle ese procedimiento en el manejo de documentos. Si el presidente conoce estas comunicaciones, ¿cuántas hay? Con gusto, doctor. Me parece que el número es 141 de 2020, un acuerdo publicado en noviembre del 2020, que regla los mecanismos de atención ciudadana. Las comunicaciones ciudadanas que se reciben en la ventanilla de atención ciudadana, como es el caso del entonces exgerente señor Estupiñán, son recibidas por la Dirección de Atención Ciudadana. Como ciudadanos hemos tenido la experiencia, cuando ingresa una comunicación, se le asigna un número de Kipux. Con ese número de Kipux ciudadano que termina en la letra E, se puede hacer un seguimiento al documento. Dado que son más de 13.500 comunicaciones ciudadanas al año, cerca de 50 o 60 por día, es necesario que exista este procedimiento reglado. Mal podría entenderse que el señor presidente deba responder y atender en reuniones personales toda comunicación que reciben. Me imagino que tampoco lo harán los señores asambleístas, con las que los ciudadanos les envían a ellos. Estas comunicaciones son generalmente asignadas o reasignadas dentro del sistema Kipux a las entidades o a las autoridades afines al requerimiento del ciudadano. Por ejemplo, si usted envía una comunicación referida a deportes, pues irá al Ministerio de Deporte. Si envía una comunicación relativa a energía, irá al Ministro de Energía. Y en el caso de las empresas públicas, irá a la empresa pública correspondiente y probablemente también al Ministerio afín o a la gerencia de ENCO. En el caso de la comunicación de Johnny Estupiñán, ¿se dio el trámite reglado? ¿Se comunicó a la entidad correspondiente y se le informó al ciudadano de las respuestas respectivas? Entiendo que sí. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Usted habrá escuchado que uno de los elementos que sirven de base para la acusación política de supuesto peculado es que aquello que se decidía en el directorio de Flopec, estaba integrado por ministros de Estado, seguramente se trataba también en el gabinete y el presidente conocía sobre los contratos de Flopec. La pregunta concreta que le quiero hacer, por la trascendencia que va a tener su respuesta, es si es que en las reuniones de gabinete presididas por el señor Guillermo Lasso Mendoza, ¿se han tratado o no se han tratado los contratos Time Charter de Flopec, concretamente el de Amazonas Tankers Pool, como para concluir que él conocía respecto de esos contratos? Jamás. En los gabinetes jamás se ha tratado estos temas, porque yo creo que, si me permite una explicación, esto es lo que en lógica se llama un non sequitur, que parte del desconocimiento del funcionamiento del gabinete y de los directorios. Hay que distinguir entre el gabinete y los directorios. El gabinete está regulado por el artículo 18 del ERJAFE,
Posteriormente, decreto 536, que establece la conformación del gabinete y los gabinetes estratégicos. El gabinete es conformado por los ministros y secretarios de Estado y el gabinete ampliado con los demás funcionarios que se considere. Y los gabinetes sectoriales tienen cada uno su rama y se reúnen con el ministro que preside el sector. Esa es una cosa. Los directorios de las empresas públicas, en cambio, están regulados por la Ley de Empresas Públicas y los integra generalmente el delegado de la Secretaría de Planificación, el ministro del área FIN y un delegado del presidente al directorio de ENCO. Y hay algunas que tienen 2 delegados más cuando hay, por ejemplo, en aquellas que tienen actividades militares. Entonces, mal podría inferirse que en un directorio que corresponde a la Ley de Empresas Públicas, del que no participa el gabinete, en el que no participa el presidente, que necesariamente aquello se discute en una sesión de gabinete, ni siquiera en una sesión de gabinete ampliado. Señor presidente, muchísimas gracias. Hasta ahí mi interrogatorio. Muchas gracias. Les consulto a los colegas asambleístas, primeramente a los colegas asambleístas y luego le damos la palabra a usted. Con mucho gusto. Señor asambleísta Roberto Cuero, por favor. Perdón, señor presidente. Punto de información acá. Ya, perdón, no le escuché el punto de información. Momentito, después punto de información que me acaba de solicitar. Adelante, por favor. Adelante. Señor presidente, solicito que a través de Secretaría se lea este documento, que incluso nosotros lo ingresamos como anuncio de nuestros elementos de cargo. ¿Puedo correr traslado para que procedan a leer en Secretaría? Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, oficio número FGE-DSP-2023-2032-O, Quito, 16 de marzo de 2023. Asunto: respuesta al oficio número ANTCLE 2023-04, pedido de información. Abogado Esteban Torres Cobo, asambleísta por la provincia de Tungurahua, Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho. De mi consideración, en atención al oficio número AN-TCLE 2023-4, de 16 de marzo de 2023, a través del cual solicita a la suscrita, entre comillas, se me informe si el honorable señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por su cuenta o a través de algún funcionario, ha presentado ante la Fiscalía General del Estado alguna denuncia contra los señores Hernán Modesto Luque Lecaro y Rubén David Cherres Fagioni. Cierro comillas, informa usted que una vez revisado el sistema de actuaciones fiscales y de acuerdo con los parámetros de búsqueda por usted establecidos, no se registra ninguna investigación previa que tenga como denunciante el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, u otro funcionario del Estado, particular que comunico para los fines pertinentes. Atentamente, Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado. Señor presidente, ¿puede autorizar que den lectura al artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal? Con mucho gusto. Atienda el pedido, señor secretario. Gracias. Con su autorización, señor presidente, capítulo 3, denuncia, artículo 421, denuncia. La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal o Ciencias Forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito. La denuncia será pública sin perjuicio de que los datos de identificación personal del denunciante, procesado o de la víctima se guarden en reserva para su protección. Cualquier persona podrá presentar una denuncia en el caso de infracciones que afecten derechos colectivos, difusos o de la naturaleza. Hasta aquí la lectura. Hago esta aclaración porque no se puede decir las verdades a medias. El COID nos habla de denuncias, no de cartitas. Las denuncias cumplen solemnidades. Entonces no intentemos confundir.
con la certificación de la señora fiscal, queda claro que el presidente nunca ha interpuesto alguna denuncia para que se investigue al señor Hernán Luque Lecaro, a su cuñado Danilo Carrera y al señor Rubén Cherres Fagioni. Además, el párrafo 19 nos dice, el párrafo 17 nos dice lo siguiente. De allí que el control político es otro principio constitucional reconocido en la Constitución y es la materialización del principio republicano de la responsabilidad política de todo servidor público, de acuerdo a lo que dice el artículo 233 de la Constitución. El funcionario público es responsable por sus acciones y sus omisiones. Por lo tanto, el presidente jamás ha interpuesto ninguna denuncia para que la Fiscalía investigue. La Fiscalía está investigando de oficio, no porque el presidente lo haya solicitado. Gracias. Tiene la palabra, por favor, representante de la Presidencia de la República. Gracias, señor presidente, asambleístas. Primero, estoy de acuerdo que no hay que decir las verdades a medias, pero malintencionadamente ustedes dicen que la denuncia la puede presentar de acuerdo al 421 el presidente o cualquiera de sus funcionarios. Entonces, como estamos en un interrogatorio y no en una fase de alegatos, yo voy a hacer la pregunta. Señor doctor Fabián Pozo, al 20 de septiembre del 2021, ¿quién estaba de presidente de la República? ¿Quién ostentaba el cargo de presidente de la República? El señor Guillermo Lasso, presidente constitucional de la República del Ecuador. Perfecto. ¿Usted recuerda quién ostentaba la gerencia de Flopec en ese año? Si mal no recuerdo, la señora Pilar Ferri. Correcto, la señora Rocío del Pilar Ferri Moncayo. Ergo, esa señora al año 2021, septiembre de 2021, ¿era funcionaria pública? ¿Sí o no? Correcto. Entonces, si es que esa señora presentó una denuncia por peculado en el 2021, ¿se puede entender que también la presentaba a nombre del Gobierno Nacional y del Presidente de la República? Conforme a la norma que ha leído, sí. Entonces, tenemos que poner los hechos completos y no a medias. Y sobre la carta que dice la asambleísta, Veloso. Hay noticias criminis, o mejor dicho, la Fiscalía puede conocer los hechos para iniciar una investigación a través de las noticias criminis. ¿Qué son las noticias criminis? Cuando se pretende informar al órgano competente para las investigaciones que inicie una investigación por algún supuesto ilícito. ¿Correcto? Es correcto. A su entender jurídico, la comunicación o esta denuncia presentada, mejor dicho, de 3 de marzo de 2022 y presentada el 21 de marzo de 2022, ¿puede entenderse como noticia criminis y para el inicio de una investigación? Sí. Muchas gracias, doctor Pozo. Ahora, pasando nuevamente al fondo. Concluyendo entonces antes que el señor presidente sí actuó sobre cualquier denuncia. ¿Usted recuerda el informe DNA 8-TV-IP-IA-0012-2021 emitido por la Contraloría General del Estado? Respecto de Flopec. Conozco la existencia de ese informe porque es público. Entiendo que se refiere al año 2020. Sí. ¿Recuerda cuántas recomendaciones dio para que se adopte estas recomendaciones dentro del contrato de Flopec? No recuerdo el número exacto, aproximadamente 10, 12. Perfecto, son 13. Y con eso, doctor Pozo, le agradezco, no más preguntas. Gracias. Procedemos con los colegas asambleístas de la comisión, por favor. Colega Roberto Cuero. Gracias, presidente encargado. Solamente una pregunta al doctor Pozo, no sin antes
decirle que buenas noches y gracias por su comparecencia acá. Doctor Pozo, usted al inicio de su exposición y en base a una serie de preguntas de algunos colegas, manifestaba que usted fue secretario jurídico de la presidencia y hizo referencia a su hoja de vida, dijo que era abogado, que tiene maestría en Berkeley, si no me equivoco, en Derecho. Es decir, es un hombre versado en Derecho y por ende tenía capacidad para ejercer el cargo de secretario jurídico de la presidencia. ¿Es correcto hasta ahí? Creo que sí. Bajo esa consideración, doctor Pozo, cuando uno hace un análisis para que otra persona o para designar a una persona en un cargo, las valoraciones generalmente son su hoja de vida, que implica su situación académica y por ende también su experiencia. ¿Está de acuerdo conmigo en esas premisas? Como respondías a uno de los colegas interpelantes, depende del tipo de designación, el tipo de cargo. De acuerdo. Hay cargos que requieren ciertos requisitos, hay cargos que no. Voy a eso. Justamente en base a eso, porque no quiero meterme en la parte jurídica, obviamente. Usted dice que se hacían los borradores de los decretos ejecutivos, luego esos decretos ejecutivos se convertían en decretos ejecutivos propiamente dichos, y hay un desfase, por llamarlo de alguna forma, entre un decreto ejecutivo y otro porque no contempla toda la norma en el siguiente decreto ejecutivo, lo que hablaba la colega Veloso. Mi pregunta concreta es, el señor Luque Lecaro, ¿cumplía con los requisitos académicos o de experiencia para ser presidente del directorio de ENCO bajo su criterio? De lo que yo recuerde, sí. Habría que examinar la hoja de vida del señor Luque, pero creo que es un ejecutivo de alta gerencia con mucha trayectoria. Es decir, usted no puede decir en esta comisión que el señor Luque Lecaro tenía los requisitos académicos y los requisitos de experiencia para ser el presidente de nada más y nada menos que el directorio de las empresas públicas del país. Asambleísta, quisiera responder aquello. ENCO como tal es una especie de holding corporativo. El señor Luque tiene experiencia en el manejo de estos temas corporativos, creo que sí. No más preguntas, presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el colega asambleísta Villavicencio, luego el asambleísta Bruno Segovia. Buenas noches, doctor Pozo. Quisiera ir cronológicamente, lo que conozca me responde y el resto que... ¿Quién era presidente de Flopec cuando se firmó el contrato el año 2018 entre Flopec y Amazonas Tanker? El nombre completo no recuerdo, si no estoy mal, Condoy o Gondoy, un nombre así. Jaime Condoy. ¿Quién firmó la tercera adenda el año 2020 en diciembre? No recuerdo el nombre del señor, asumo que el mismo señor Condoy. Efectivamente, el señor Jaime Condoy. Usted puede certificar o verificar si en la denuncia presentada por la señora Pilar Ferri en septiembre del año 2021 es en contra del señor Jaime Condoy. De lo que recuerdo, sí. El texto habría que revisarlo detalladamente, pero sí. ¿En qué fecha la Contraloría General del Estado emite el informe sobre la tercera adenda del contrato Flopec Amazonas Tanker? No recuerdo la fecha exacta, conozco que el informe de la Contraloría es sobre el periodo enero-diciembre de 2020, que el examen se realizó, entiendo, durante el 2021 y debe haber sido emitido en el año 2020. No recuerdo la fecha exacta. Noviembre del 2021. Correcto. Gracias. ¿Ese informe de Contraloría tiene un informe con responsabilidad penal? No. ¿Tiene una glosa civil? Sí. ¿Recuerde en contra de quién? De lo que recuerdo, en contra del señor Condoy y algún administrador del contrato, no recuerdo el nombre. Corresponde al periodo enero-diciembre de 2020. El cuadro de pérdidas establecido en este informe, ¿a qué fechas de la gestión del contrato corresponde?
El periodo auditado es de enero-diciembre de 2020. 2020. ¿Quién era el presidente de la República a esa fecha? Lenín Moreno. ¿Quién era gerente de EMCO? Un señor Orellana o Ávila, uno de los dos, no recuerdo el periodo de los dos. En el contrato original de 2018 entre Flopec y Amazonas Tankers y la tercera adenda del 2020 existe una cláusula de arbitraje internacional. ¿Qué significa una cláusula de arbitraje internacional, doctor Pozo? En los contratos en los que, como existe la sujeción a la decisión de un tribunal arbitral. En este tipo de contratos es común que en vez de acudir a los tribunales de justicia ordinaria de un país u otro, al ser un contrato internacional, se establezca un tribunal arbitral que puede corresponder a los diversos sistemas de solución de controversias, sea la CCI, sea el CIADI, sea el Banco Mundial, etcétera, etcétera, distintos centros de arbitraje y de inversión. ¿Esa cláusula fue introducida con un informe favorable de la Procuraduría General del Estado? Es correcto, los arbitrajes internacionales en ese tipo y en aquel entonces requerían un pronunciamiento previo de la Procuraduría. ¿La Contraloría General del Estado recomendó la terminación unilateral del contrato con Amazonas Tankers? No. ¿Podía la autoridad de Flopec suspender o terminar unilateralmente un contrato con cláusula de arbitraje internacional? Dependiendo del contrato, pero en este caso me parece que no, una terminación unilateral de un contrato cuando existe arbitraje internacional genera indemnizaciones, como al Ecuador le ha tocado pagar en múltiples ocasiones, y además puede estar sujeto a medidas cautelares que pueden suspender los efectos de estos actos y que no están sujetos a la legislación ecuatoriana, sino a la legislación, a la jurisdicción que establezca el contrato. ¿Recuerda usted en qué fecha el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, decidió suspender unilateralmente el contrato con Amazonas Tankers? No recuerdo la fecha exacta, recuerdo que por un correo electrónico envió la terminación y a los 3 o 4 días se retractó justamente por no haber contado con una opinión de la Procuraduría, que es aquella que le corresponde representar al Estado en estos litigios internacionales. En febrero del 2022. Hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Colega asambleísta Segovia, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas noches, doctor Pozo. Buenas noches. Primero quiero manifestar que respeto profundamente su posición. Usted fue colaborador del presidente y respeto la defensa que hace del mismo. Me cuesta un poco creer, aquí hay dos versiones, la del señor Luque, respaldadas incluso por grabaciones, que da una versión distinta a la que usted dice. Él manifiesta que le cesaron porque quiso terminar estos contratos que son lesivos para el país. Usted dice que no presentó informes económicos. Dos versiones que la comisión tiene que analizar. Lo que quería preguntarle es respecto del oficio que se envía a la Comisión de Régimen Económico. Usted manifiesta, dice, llegan 13.000, 14.000 oficios, el presidente se reasigna, el presidente no conoce, es lo que dice. No, eso es lo que entendí yo. Él no tiene la obligación de conocer, se reasigna y por lo tanto no hay seguridad de que él haya tenido conocimiento de esto. El argumento de usted es de que la misiva es enviada por un ciudadano, ya no por el gerente de Flopec. Sin embargo, hay un oficio que envía a la Comisión de Régimen Económico en calidad de gerente de Flopec. Eso no tiene un tratamiento distinto, al presidente no le interesa, no habló con usted sobre el tema. Asambleísta, dentro de las comunicaciones que se recibe fuera del sistema Kipux, que es el que maneja la comunicación interna del Estado, digamos, se reciben una serie de documentos, una serie de oficios. A esto me refería con que existen más de 13.000 al año. Entre estos
puede recibirse, y es muy usual, recibir oficios que son dirigidos a otra persona con copia a alguien. En este caso, si mal no recuerdo, el oficio del señor ingeniero Estupiñán, dirigido a la Comisión de Régimen Económico, tenía con copia a varios ministros, autoridades y al presidente. Cuando un oficio con copia está ya en conocimiento de la autoridad competente, se lo conoce, se lo reasigna. Es el mismo tratamiento que está, además de un procedimiento reglado, como indiqué en un acuerdo de 140-141 de 2020, publicado en el registro oficial. Tiene que seguir un procedimiento, es correcto. Cuando se reciben, así como usted y ustedes como asambleístas recibirán oficios de ciudadanos o autoridades y están copiados los demás miembros de la comisión o todo el pleno, el hecho de estar copiado en un oficio no necesariamente implica que usted lo responda directamente, más aún cuando sí es un tema que ya está en conocimiento también del ministro del ramo. La preocupación es porque no es una carta cualquiera, es de corrupción y del amigo del señor presidente, colaborador del Banco de Guayaquil, 20 años, y nada más que esté involucrado quien maneja las empresas estatales, más de 13.000 millones de dólares. Me cuesta creerse que no haya interés del presidente para averiguar y que no hayan conversado del tema con usted, siendo secretario jurídico. Alguna cosa debe haberle dicho, pero si no lo ha dicho, le dé su palabra. De lo que yo recuerdo de la comunicación a la que usted se refiere, esta se refiere al contrato, no se refiere a personas, de lo que yo recuerdo. Por último, al hablar de la denuncia, el defensor del presidente decía que si podemos asimilar la presentación de la denuncia de la señora gerente como que presentó el presidente. ¿Ratifiquen eso? La representación legal de las empresas públicas las ejerce su gerente. Quien tiene la obligación y, digamos, la legitimación para presentarla es su gerente. Y en este caso, el doctor leyó la norma del Código Penal que fue solicitada por los asambleístas y obviamente si es que la administración pública y las empresas públicas se entienden que deben ser coordinadas y eficaces entre sí, pues sí, es correcto. Gracias, eso significaría, yo no estoy muy de acuerdo con la posición suya, pero eso significaría que los actos u omisiones que realicen quienes sean delegados al directorio por el presidente de la República, sin duda hay una responsabilidad política del presidente, con el mismo razonamiento que están haciendo la defensa del presidente y la que usted está ratificando. En este caso, asambleísta, existe una norma expresa en la Constitución, el artículo 151, que establece que las responsabilidades de todo tipo son personales. La doctrina en eso... Salvo que sea incluso psíquico, obviamente, ¿no? Yo entiendo eso. Lo que pasa que usted está diciendo acá. Por eso dije que yo no comparto con usted. Yo fui claro al decir que no comparto, pero el razonamiento es válido y lógico cuando yo digo, para desmentir lo que están diciendo, que el presidente no actuó. Si hay una denuncia, hizo la gerente de la empresa, como es la gerente, se entiende que el presidente ha actuado, es lo que estaban diciendo. Entonces, con el mismo razonamiento, acciones o omisiones de delegados del presidente o de los gerentes, también sería responsabilidad del presidente. Penalmente no es posible, salvo un flujo psíquico. Ojo, yo no estoy defendiendo absolutamente nada, solamente si es instigación, sí. Es muy aparte materia penal. Yo de eso no voy a ir, porque usted me va a hacer que vuelva a la estatal y a la de la SOA y mis queridas universidades también. No es materia de discusión de eso. Pero en verdad, ya hablando en serio, el razonamiento no creo que sea tan valedero, respetando el criterio de decir que el presidente, porque la gerente presentó una denuncia, él actuó. Pero bueno, yo respeto criterios de ese mismo argumento, la comisión analizará para decir las acciones y omisiones de delegados, si es responsable políticamente el presidente, que es distinta a la responsabilidad penal, evidentemente. Con mucho respeto, asambleísta, y reitero, uno tiene derecho a su propia opinión, más no a sus propios hechos, ni a sus propias normas. Creo que existe una norma expresa respecto a las responsabilidades y sí quiero referirme respecto a la acción u omisión, porque la omisión en materia penal es penalmente relevante solamente en ciertas circunstancias y solamente respecto a ciertos bienes jurídicos, está en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal.
Y solamente en esos casos la omisión de denuncia puede constituir un delito, pero además constituye un delito autónomo, que no es de aquellos que están previstos en el 129 de la Constitución. Entonces, si vamos a hablar de un delito autónomo por omisión, hablamos de un delito que no es parte de aquellos que pueden ser recusables en juicio político. Gracias. Por eso digo, tenemos derecho a nuestra opinión, pero no a nuestros hechos ni a nuestras normas. Gracias por la clase de derecho, pero no estamos hablando de omisión ni propia, ni estoy hablando de delito de omisión. Estoy hablando de un razonamiento que hace usted diciendo que la actuación de una gerente de una empresa al presentar una denuncia, ¿sí?, es asimilable como que el presidente lo hizo. Eso están diciendo. Me acaban de decir, están las grabaciones. Por eso digo, se podría decir también, y dije claramente, con mucho no estoy de respeto, acuerdo con su criterio, pero respeto. Gracias por los Gracias, colega asambleísta. Tuvimos también la suerte de estar en las demás universidades, no en el exterior, en Cuenca. En nuestra querida Tiene la Cuenca. palabra, colega Algo asambleísta. Orgulloso profesor del estatal. No, yo también. Mucho gusto. También, gracias. Marco Troya tiene la palabra. Doctor Pozo, una inquietud. Si nos puede ayudar explicando un poquito mejor el tema, porque en varias ocasiones aquí se ha mencionado que existe una supuesta inconsistencia entre la suscripción de los decretos 163 y 107, donde supuestamente se está malinterpretando, porque el decreto 163 se manifiesta que beneficiaría al 107, lo que, bueno, a mi entender, no soy abogado, sería algo absurdo, porque el 163, que es posterior, en ningún momento podría beneficiar la suscripción de un decreto que se firmó con anterioridad. Entonces, ante el hecho de que se ha mencionado varias veces estas cosas, y pienso que debe ser debidamente explicado, le pediría a usted que por favor, si es tan amable, nos puede repetir, y si estoy o no estoy en lo correcto yo en lo que he manifestado, de que por ningún concepto el 163 puede beneficiar la suscripción de un decreto que fue anterior al mismo. Creo que está en lo correcto, señor asambleísta. El decreto 107 nombra al delegado del presidente al directorio de ENCO. El decreto 163, en aplicación del artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la disposición derogatoria de la Ley Reformatoria de las normas que rigen el sector público, dispone que sea el presidente de ENCO el que presida los directorios de las empresas públicas. Mal podría un decreto posterior habilitar la suscripción de un anterior. Eso es un absurdo lógico y temporal. Muchas gracias. ¿Alguien más de los colegas asambleístas de la comisión? Señor asambleísta Coms Córdoba, por favor. Muchas gracias, presidente. Doctor Pozo, ¿usted es abogado? Sí. ¿Cuál es el orden jerárquico de las leyes? La Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias. Ya, ¿y los decretos? Los decretos son la forma en que se manifiesta la administración pública. ¿Sí? No, más allá de eso, ¿los decretos qué son? ¿No son superiores a la ley orgánica? Creo que ya le respondí eso, obviamente que no. Ya. ¿Quién elabora los decretos del presidente? Conforme a las facultades de la Secretaría Jurídica, la Secretaría elabora borradores para consideración del señor presidente. Es decir, usted elaboró el decreto 163. Vale, en la Secretaría trabaja un equipo de más o menos 15 abogados, creo que todos intervenimos en algo, pero obviamente yo ponía en consideración del presidente los borradores finales. O sea, al final usted tenía que revisar los decretos que va a firmar el presidente. Claro. ¿Se puede entender que el decreto 163 violentó el artículo 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas? No. Pero entonces, ¿por qué lo pusieron al señor Luque Lecaro al frente de ENCO? Creo que he respondido esto ya reiteradamente. El artículo 7
de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que el presidente de ENCO preside los directorios de las empresas públicas. Hay una aparente contradicción con el artículo 8. Sin embargo, cuando existen este tipo de contradicciones, se tiene que ir a las reglas de interpretación. Las reglas de interpretación, norma igualmente jerárquica, ley orgánica, la misma norma, ley orgánica de empresas públicas, igualmente especial, de empresas públicas. ¿Cuál es posterior? El artículo 7, incluido por el artículo 14 de la ley orgánica reformatoria a las leyes que rigen el sector público del mayo de 2017, que a su vez tiene una disposición derogatoria que deroga todas aquellas que se contrapongan a dicha ley reformatoria. Entonces el artículo 8 está derogado. ¿El señor Luque Lecaro sabía que es bachiller? Entiendo que sí. Oiga, pero si para cumplir una función se necesita ser profesional. No necesariamente, no es un requisito. ¿Cuál Depende es del la cargo. experiencia? Usted lo dijo la experiencia que tenía en empresas como vicepresidencia del Banco de Guayaquil. ¿Esa es la experiencia del señor Luque Lecaro? De lo que recuerdo, el señor Luque ejerció también otras funciones en otras instituciones. Creo que el currículum lo tendrán ustedes más que yo. ¿Cuál es el perfil que requiere para ser presidente del directorio de las empresas públicas? De lo que yo recuerdo, a ver, el directorio, las empresas públicas, como expliqué hace un momento, ENCO es una empresa coordinadora, una holding corporativo cuya misión es básicamente consolidar y básicamente juntar y dar un panorama general sobre todas las empresas públicas para su mejor administración y gestión, porque son varias empresas públicas. De hecho, EMCO fue creado con ese fin por el presidente Correa. Es discutible si debe existir o no una empresa coordinadora, pero cuando existe una empresa coordinadora, que es una especie de holding corporativo, un perfil de alguien que haya estado en puestos de alta gerencia corporativa es adecuado. Pero no puede ir cualquiera, es decir, ¿cuál es el perfil que le acreditaba a él estar en esa presidencia? Como he respondido ya, a diferencia de otros puestos, no se requiere un título específico, se requiere experiencia. La experiencia creo que es la que he referido. Lo cierto es que le pusieron a un bachiller que maneje 13.000 millones de dólares dentro de las empresas públicas. Eso no es correcto, porque EMCO como tal no maneja, no ejecuta, ni administra el presupuesto de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen su propia gerencia, su propio directorio. De acuerdo con los ordenadores de gasto, las gerencias se ejecutan hasta determinado valor. Pasando de eso requieren de autorización del directorio de la empresa pública, no de ENCO. Sí, pero preside todas las empresas. Es decir, ¿qué criterio de experiencia y profesionalismo puede tener una persona? Ahora vamos a lo siguiente, doctor Pozo. ¿Quién era el presidente de la República cuando se firmó la adenda de octubre de 2020? Lenín Moreno. ¿Y quién era el presidente de la República cuando se renovó automáticamente el contrato de Amazonas Tanker, a pesar de tener una opción de darlo por terminado con una notificación de 6 meses de antelación? Desconozco la fecha del hecho. Diciembre de 2022. En 2022 el presidente era Guillermo Lasso. Tenía una notificación y una denuncia que le hizo el señor Estupiñán entre febrero y marzo de 2022. Ya respondí acerca de aquello, que el señor Estupiñán envió un correo terminando el contrato y luego se retractó del mismo a los 3 días. Es decir, la denuncia que presentó el señor Estupiñán, ustedes no le pusieron todo el valor del caso, porque la pasaron para que atienda hasta las mismas empresas, como lo dijo Rato, que sea Flopé, que sea la misma ENCO, quienes estaban denunciadas, y no le dieron la oportunidad o la misma similitud de importancia para que el presidente atienda. Me parece que las recomendaciones de la Contraloría y los ajustes que se han hecho posteriormente en el año 2021-22 se reflejan en los resultados de la empresa, que pasa de tener pérdida a tener una utilidad de 180 millones de dólares. Estoy hablando de la denuncia del señor Estupiñán. ¿Quién en la presidencia revisó esa denuncia? Conforme le indiqué, las comunicaciones se reasignan a los ministros del ramo y en este caso a los gerentes de la ¿Usted estuvo en empresa. sus manos esa denuncia? ¿Lo conoció? No. Es decir, No, yo ningún recuerdo. ministro de Estado, es decir,
el presidente no le dio la importancia para revisar. Ahora, le pongo esto porque si alguien le denuncia por una bomba que está ahí, ¿no le va a dar la importancia precisamente que el presidente pueda conocer? Creo que ya respondí sobre el tema del ingreso y manejo de las comunicaciones y la apreciación de importancia o no es un asunto Pero lo cierto es subjetivo. que el documento ingresó la denuncia fue entre febrero y marzo de 2022 y no actuó como tenía que actuar. Ya contesté. Gracias. Concluyeron las intervenciones, colegas asambleístas.